Ahora bien, ¿cuál es la secreción de insulina? Para eso vamos a ver esta diapositiva con las distintas etapas. Ante un aumento de la glucemia, se observa ingreso de glucosa a la célula beta por medio de transportadores de glucosa, los GLUT ubicados en la membrana plasmática, la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato por medio de la glucoquinasa. Esto va a generar piruvato y luego va a generar ATP de forma proporcional a la cantidad de glucosa que esté ingresando a la célula, y el aumento de ATP o de la relación ATP-ADP provoca el cierre de canales de potasio que son ATP sensibles. Se va a acumular potasio intracelular, lo que lleva a un aumento en el potencial de reposo de membrana con la despolarización, y este cambio va a generar la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, observándose el ingreso de calcio en la célula. Este aumento intracelular de calcio va a generar la actividad del sistema microtubular, cotranslocación y liberación de los gránulos secretores, liberando la insulina almacenada. ¿Y cómo es la secreción de insulina? Tiene un modo bifásico. Cuando se le administra glucosa a un individuo, la insulina se va a liberar en dos fases. La primera, que es una respuesta aguda de insulina, va a ser rápida y corta, aproximadamente 6 a 10 minutos, que va a ser la insulina que ya está almacenada. Como les dije anteriormente, lo primero que va a hacer la insulina es frenar a la glucosa hepática porque quiere metabolizar los nutrientes alimentarios del periodo prandial que estamos teniendo. Para esto va a inhibir al glucagón y va a bajar la necesidad de insulina. La segunda fase, que es una fase más lenta y sostenida, va a durar aproximadamente 45-60 minutos y se va a elaborar insulina de acuerdo a los requerimientos que haya de glucosa. Estabiliza esta fase la glucemia mientras se absorben los nutrientes. Aquí la pueden observar cómo funcionan las dos fases, primera rápida y la segunda lenta. La secreción de insulina va a estar regulada por la interacción de sustratos, de sistema nervioso autónomo y de hormonas, ¿sí? Se considera al regulador principal de la secreción de insulina a la glucosa. Es lo que llamamos el estímulo iniciador y es el único iniciador relevante desde el punto de vista fisiológico. Hay otros considerados estímulos potenciadores que son secundarios y que requieren la presencia de glucosa. Aquí vemos como estímulo iniciador a la glucosa y luego los potenciadores, que son los ácidos grasos libres, los cuerpos cetónicos, los aminoácidos, el aumento de potasio, el estímulo beta-adrenérgico, la acetilcolina y enterohormonas como GLP-1 y GIP, que ahora vamos a ver, y también el glucagón. Como inhibición hacia la insulina, vamos a tener la misma hipoglucemia que ella va a provocar, la disminución de los ácidos grasos libres, la no oferta de cuerpos cetónicos y de aminoácidos en el plasma, la calemia baja, el sistema simpático y, claro, la somatostatina, que ya lo habíamos mencionado. Recién mencionamos estímulos para la secreción de insulina y hablamos de las enterohormonas. Cuando se administra una dosis de glucosa por vía oral, va a inducir la liberación de una cantidad de insulina mayor que cuando la misma se administra por vía endovenosa. Y esto es a lo que denominamos el efecto incretina. Las llamadas incretinas están el péptido inhibidor gástrico, el péptido glucanoide 1, y son hormonas segregadas por el aparato digestivo. En estímulo para la secreción, el estímulo para su secreción es el alimento. Y la función que va a tener es el aumento de la secreción de insulina postprandial mediante receptores en las células betas que actúan aumentando el AMP cíclico. Y esto a su vez va a disminuir la producción de glucosa hepática. En esta diapositiva podemos ver al proglucagón con sus péptidos derivados y relacionados, los péptidos que derivan del preproglucagón por acción específica celular de convertasas prohormonales van a realizar una escisión posttraduccional que madura la hormona. Y pueden ahí ver que entonces tenemos al GLP-1 y al GLP-2 y también a la molécula de glucagón. El gen del proglucagón se expresa en las células alfa del islote pancreático, en las células L del intestino, final del yeyuno e ilion terminal, y en neuronas especializadas.
Aquí podemos ver la biosíntesis y secreción de GLP-1 y de HIP, de células L de ilión, el proglucagón, y las células K de yeyuno, el propéptido inhibidor gástrico. El GLP-1 se va a liberar a pocos minutos de comer, lo que sugiere que su liberación se controla en forma indirecta por factores neurales y endocrinos. En esta diapositiva vemos la regulación de la secreción del GLP-1 por la ingestión de nutrientes con un patrón bifásico. Los nutrientes en el duodeno activan los circuitos neuroendocrinos proximal distal que estimulan la secreción del GLP-1 de la célula L en el ilion y en el colon. El HIP de las células K activan eferentes basales y entéricos que van a liberar a acetilcolina y al péptido liberador de gastrina. Y los nutrientes en áreas distales estimulan directamente a las células L y la secreción de GLP-1. El primer pico neuroendocrino se dará en 15-30 minutos y el segundo pico, que es los nutrientes, de 90 a 120 minutos. Esto se puede incluso dar, se le da a los pacientes como medicación para poder fomentar la secreción de insulina y también como efecto que vamos a ver a continuación el descenso de peso. Este es otro gráfico donde podemos ver la secreción de incretinas por la presencia de nutrientes en voluntarios con desayuno. Fíjense que a los 30 minutos de comer, tanto en GLP-1 como en el HIP, en GLP-1 fue por 2 a 3 veces y en el HIP por 10 veces, en cantidades proporcionales a las calorías de la comida que está ingiriendo el voluntario. En esta diapositiva vamos a ver los efectos biológicos y fisiológicos del GLP-1. Fíjense cómo el GLP-1 inhibe la secreción de glucagón, va a estimular la glucogénesis y la lipogénesis, ¿sí? Y a su vez va a inhibir la ingesta de comidas, como le expliqué hace un ratito. Va a estimular, ¿sí? La síntesis y secreción de insulina con la proliferación y neogénesis de los islotes y a su vez, ¿sí? Va a inhibir a la glucosa plasmática y también el vaciamiento gástrico. Lo que va a generar con esto es que se aumente la captación y la síntesis por parte de insulina y entonces la ingesta de comidas se va a ver retrasada con el descenso también de peso. Otras acciones que encontramos del GLP-1 sobre múltiples órganos es a nivel cardiovascular, es cardioprotector, aumenta el rendimiento cardíaco y tiene una acción positiva, cronotópica e inotrópica. En estómago va a disminuir el vacío gástrico, va a aumentar la biosíntesis de insulina, como ya mencionamos, y va a disminuir la apoptosis de las células beta. También va a aumentar la sensibilidad de insulina a nivel de los adipocitos y músculo, como ya mencionamos, con aumento de la secreción de insulina y la disminución de la secreción de glucagón. Va a disminuir a nivel hepático de la producción de glucosa y a nivel cerebral va a disminuir el hambre y va a aumentar la neuroprotección. Entonces, todo esto ayuda a lo que es la enfermedad cardiovascular, a los pacientes con déficit de célula B y con hiperglucagonemia o defecto de la secreción de insulina, en la sobrealimentación y en la obesidad y también para los pacientes con hiperglucemia postprandial. Ya mencionamos a insulina, ya mencionamos a las enterohormonas y ahora nos toca hablar de otro protagonista que es el glucagón. Es una hormona peptídica producida por las células alfa, su precursor es un pre-proglucagón, como vimos hace un ratito cuando hablamos de las enterohormonas. Tiene una vida media también muy corta, tiene un transporte plasmático libre y tiene un receptor de membrana acoplado a proteína G estimulante vía AMP cíclica. Entonces decimos que el glucagón es una hormona catabólica, es hiperglucemiante, lipotítico y proteolítico. Por unión de receptores a hígado produce glucogenólisis, evita la hipoglucemia espontánea y mantiene la reserva de glucógeno a través de la gluconeogénesis.
Es hiperglucemiante rápido, disminuye la captación tisular de glucosa, va a aumentar, como ya dijimos, glucogenólisis y la gluconeogénesis y va a disminuir la glucogenogénesis y la glucólisis. A nivel lipídico, va a aumentar la degradación de los triacilglicéridos, estimula la lipasa hormonodependiente, generando de esta manera glicerol y ácidos grasos libres, va a aumentar la beta-oxidación, va a aumentar la síntesis de cuerpos cetónicos y, por supuesto, va a disminuir la lipogénesis. En este cuadro podemos ver los estímulos e inhibiciones para la secreción de glucagón, va a estimular la hipoglucemia, los aminoácidos libres, el estímulo adrenérgico, la gastrina, el cortisol, la hormona de crecimiento, y van a inhibirlo la hiperglucemia, el aumento de los ácidos grasos, los cuerpos cenónicos, la insulina y la somatostatina. Quiero hacerles recordar que dentro de los hiperglucemiantes los podemos dividir en rápidos y lentos, y el glucagón y la adrenalina serían rápidos, y el cortisol y la hormona de crecimiento, que acá los vemos como estimulantes, son hiperglucemiantes lentos. Bueno, esta diapositiva donde vemos la homeostasis por caída de la glucosa y actividad de insulina y glucagón es la que mejor representa cuál es el estímulo para la secreción de glucagón. Y acá lo vemos con disminución de la glucosa plasmática. Es decir, que ante una hipoglucemia, la célula alfa va a estimular, va a secretar glucagón y la célula beta va a disminuir la insulina. Esto va a generar un aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, con aumento de la producción de glucosa y la concomitante aumento de glucosa plasmática. A su vez, en el sistema nervioso central se va a disparar el sistema nervioso simpático con aumento de epinefrina, y a su vez en el músculo, en el riñón y la grasa van a seguir aumentando la cantidad de sustratos entre lactato, glicerol y ácidos grasos para que la gluconeogénesis pueda llevarse a cabo y entonces de una hipoglucemia podamos pasar a un aumento de la glucosa plasmática. El polipéptido pancreático, otra de las hormonas del islote, es un polipéptido de 36 aminoácidos que es estimulado por la ingesta de proteínas y también por efecto parasimpático vagal. Ejercería un efecto inhibitorio a largo plazo, sobre todo en la posingesta, sobre la secreción biliar y pancreática con la finalidad de ahorrar enzimas digestivas y acumulación de bilis para su utilización en una comida ulterior. Somatostatina, producida por las células del islote delta, es una hormona peptídica que está presente en múltiples tejidos, no solamente en páncreas, la podemos encontrar también como la gran inhibidora a nivel hipotalámico, y tiene un receptor acoplado a proteína G inhibitoria. Va a circular libre en plasma y también la podemos encontrar secretada por células intestinales. Es una hormona principalmente inhibitoria. Inhibe hormonas hipofisarias, que ya las han visto, a la tirotrofina, a la prolactina, a la adrenocorticotrofina, a la hormona de crecimiento, al glucagón y a la insulina ambas, a hormonas digestivas, ¿sí? Y la motilidad intestinal se ve también inhibida y también la absorción de glucosa. ¿Quién la estimula? La glucosa y todos aquellos sustratos, aminoácidos, ácidos grasos libres y las mismas hormonas digestivas. Para repasar entonces, los factores hipoglucemiantes son la insulina, el factor insulino símil, la somatostatina y el sistema nervioso autónomo parasimpático. Los factores hiperglucemiantes los podemos dividir en rápidos y lentos. Rápidos, la adrenalina y el glucagón, y lentos, la hormona de crecimiento, el cortisol principalmente, la prolactina, el lactógeno placentario, la adrenocorticotrofina, progesterona y triiodotironina, y el sistema nervioso autónomo a través del simpático. Ahora bien, ¿cuáles son las características metabólicas de los tejidos? ¿Son todos los tejidos dependientes de glucemia de la misma manera? No, claro que no. El hígado, diríamos que es el órgano más noble y más generoso, que se ocupa primero del resto y luego de sí mismo.
Como combustible va a usar ácidos grasos y alfa-cetoácidos, ¿sí? No utiliza en general glucosa ni cetonas, y es el sitio principal de síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos utilizan solo glucosa a través del ciclo de Cori. El tejido adiposo va a utilizar ácidos grasos. Toma los ácidos grasos sintetizados en el hígado para formar los triglicéridos, pero necesita glucosa para obtener glicerol trifosfato para los triglicéridos. ¿Qué pasa con el músculo? Usa glucosa, usa ácidos grasos y usa cuerpos cetónicos. Es el sitio de degradación de proteínas y formación de los aminoácidos ramificados. ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro, sin depender de insulina, va a usar glucosa, que oxida a dióxido de carbono. En ausencia de glucosa, puede usar cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque los ácidos grasos no, por la barrera hematoencefálica. ¿Y qué pasa a nivel renal? El riñón utiliza tanto glucosa como ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Tiene gluconeogénesis activa en ayunas y consume energía en el proceso de reabsorción, a diferencia del hígado.